al Tribunal Constitucional Plurinacional justamente una denuncia por el hecho de que la gestora no estaría dando lugar a que el ciudadano boliviano elija por cuál empresa o cuál entidad, para ser más exacto, poner su dinero y que ésta sea obviamente administrado. No había esa posibilidad de escoger. Esa situación no se la habían truncado al ciudadano boliviano y estaba prácticamente obligado a poner todos sus fondos en la gestora pública. Algo que obviamente el Tribunal Constitucional Plurinacional ha rechazado la acción abstracta de inconstitucionalidad sobre la creación de la gestora pública de la seguridad social a largo plazo. Pero además hay temas importantes, detalles importantes sobre cómo ha venido desarrollándose o cómo ha venido gestionando, administrando los recursos ya la gestora pública de los bolivianos. Voy a saludar primeramente al senador Rodrigo Paz Pereira y luego entramos con el análisis viendo el video que obviamente se ha hecho viral en TikTok. Senador, muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, Níbar. Saludar a ustedes, al medio y a toda Tarija y al país. Vamos a ver este detalle importante. ¿Cómo vino administrando la gestora en tan corto tiempo? ¿Hay observaciones, detalles que podrían ser importantes? Vamos con el video. El 8 de mayo presentamos ante una acción abstracta de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional para llevar adelante la denuncia sobre el abuso que se había establecido a través de la instalación de la gestora, incumpliendo ciertas o violando ciertos artículos de la Constitución, claramente el 176 y el 149. Y el 17 de mayo ya habían tomado una decisión y nos informan recién 3 meses después, en agosto, 18 de agosto. Creo que esto es un abuso. Creo que esto es un abuso porque estos son los recursos de los bolivianos que están siendo administrados por una institución que no se niega el derecho a que exista, pero lo que sí queda de fondo es de que nos han negado el derecho a que nuestros aportes o lo de los jubilados pueda ser libremente elegido dónde disponer estos recursos. Y lo que hemos hecho, para que sepa la prensa, es inmediatamente generar un recurso de queja de impugnación, de rechazo, para que no sean esta traba procesal, esta traba de forma, sino que llegue al plenario del Tribunal Constitucional, a la sala plena, y que traten este tema que es central a todos los bolivianos. El acumulado de los 4 meses ha sido cerca de 950 millones de bolivianos, de entrega de la platita de los jubilados, de la platita de los aportantes mediante las AFPs al gobierno central, al Estado. Pasada la gestora, ha pasado en 2 meses 1.350 millones de bolivianos. O sea, la aceleración de recursos de jubilados y aportantes para suplir el gasto corriente, la necesidad de recursos del gobierno nacional, ha pasado de esos 950 millones de bolivianos en 4 meses a 1.350 millones de bolivianos en 2 meses. Esto da una señal clara de lo que está ocurriendo con los recursos de los aportantes y jubilados, más esos 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares que alguna vez yo denuncié, que no sabemos dónde se han ido, que son parte también de esos 23.500 de todos sus aportes y de todos los jubilados. Perfecto. Senador Rodrigo Paz Pereira, ¿qué está pasando primeramente con cómo analiza estos 2 meses que la gestora se está haciendo responsable del dinero del fondo de las pensiones de los bolivianos? Su audio, por favor. Un saludo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Vuelvo a agradecerles por el espacio. A ver, esta tarde hubo un medio de comunicación nacional, una radio, que me llama, hacemos el contacto, hago la misma explicación que ustedes han visto a través del video, de que hay varios problemas. Yo he venido pidiendo una serie de peticiones, informes escritos,
para que esto se sustente sobre papeles, no sea sobre investigación que uno tiene que hacer o a veces gracias a ciudadanos y ciudadanas que son analistas hoy día vinculados al análisis económico, como tenemos en Tarija, por ejemplo, Fernando Romero, es un tarijeño que se junta a muchas voces nacionales y que hacen investigación, análisis, porque no sale fácil esto de obtener información. Resulta que este director nacional de la gestora sale a contrapuntear a este senador, a decir que lo que el senador no está diciendo es, o lo que ha dicho el senador no es correcto. ¿Y qué puntualmente indica el director de la gestora? Evidentemente confirma que en los primeros 4 meses de este año las AFPs han estado a una media de 235 millones por mes, cuando todavía está bajo el régimen de las AFPs, y que con la gestora, en los 2 meses de gestora, 1.350 millones. Pero él hace una corrección a mi declaración. Él indica de que esto no es préstamo, porque dice el senador no está muy al tanto de cómo funciona esto, y no es préstamo, y él indica que esto es inversión. Sí, es inversión, pero con la plata de los bolivianos, con una ley, la 065, que se la sacaron de la galera cuando tenían 2/3 para apoderarse de los hoy actualmente más de 24.000 millones de dólares, de los cuales yo he hecho consulta insistentemente, que han pasado con 7.200 millones de dólares, que según la explicación de este mismo director el día de hoy, hubieran sido parte de inversiones que la gestora hubiera hecho y que van a generar retorno a los bolivianos. Al final, ¿qué es? En palabras sencillas, es nuestra platita prestada. Él dice, no, es nuestra platita invertida. Así no me diga, ¿y cuándo usted me pidió permiso para invertir esa platita y dársela a diferentes instituciones o a diferentes empresas nacionales que hoy día no retornan utilidad? Esto significa una contradicción con lo que manda la Constitución y la libertad de elegir. Nadie puede, sobre tus ahorros, imponerte el quién va a administrar esos ahorros. Los jubilados y los aportantes actuales, todos los funcionarios públicos que me están viendo hoy día, del municipio, de los municipios del país, las gobernaciones, etcétera, etcétera, de cada ministerio, ellos aportan cada día, igual que del sector privado. Bueno, resulta que ahora, por una ley, la 065, sacada de la galera, el 2010, y mal no recuerdo, con los 2/3 que tenían, se ha apropiado de todos esos ahorros que hemos generado todos estos años. Y ellos deciden, solo ellos deciden, un director con el ministro deciden dónde se pone esa platita a nombre de todos los bolivianos. Eso no es correcto. Eso fue la denuncia que hicimos en su momento en el Tribunal Constitucional y hicimos una acción abstracta de inconstitucionalidad. Y miren, Níbar, no es por corregirte, sino por informar mejor o darte mayor información, perdón. No llegaron ni a tratar en la sala plena. Hubieron 3 magistrados, 3, dos dijeron esto no es viable por forma, ni siquiera atendieron la esencia, el fondo, y una magistrada votó a favor de que esto pase a sala plena y que sea tratado bajo los derechos constitucionales que tenemos los bolivianos con nuestros ahorros. Si quieren poner ustedes en la gestora, pongan en la gestora, pero también tenemos derecho a que nuestros ahorros de los jubilados o los que actualmente aportamos vayan donde nosotros dispongamos puedan ir. Y claro está de que cuando los bolivianos pensaron que se iba a pasar todo esto a la gestora pública, para que la gestora sea quien administre sus fondos, todo iba a mejorar, incluso hasta el sistema, la atención y todo eso. Pero recordemos lo que pasó, vamos a poner imágenes por favor de apoyo, donde se han quejado de que el sistema ha generado preocupación. No, la otra imagen, por favor. La de la publicación donde dice que hay problemas en el sistema. Claro está de que ahí, por ejemplo, se genera esta preocupación de la atención.
Ahí está, pago de rentas, gestora reporta problemas en el sistema. Vamos con la otra imagen. También refleja que el tema de la demora por la atención, que la demora por la entrega de estos fondos obviamente genera a la responsabilidad, a la empresa. ¿Por qué? Por problemas de sistema. Y si esto es poco, en el periódico El Diario se publica lo siguiente: bajan los fondos de la renta dignidad y piden a la gestora cubrir el saldo. Suben los beneficiarios de la renta dignidad, pero advierten que los recursos por el pago disminuyen. Senador, se está también haciendo fiscalización a esa empresa que obviamente tiene que ver con el sistema del pago de la renta dignidad. A ver, el problema de fondo, estimado Uníbar, es que el Estado centralista manejado por este gobierno absorbe todo lo que pueda absorber, o sea, todo recurso económico que pueda atraer va en función de sus necesidades de Estado central. Este titular, que sale hoy día, como tú bien has indicado, en el diario de un medio paceño y es nacional, resulta que indica que no hay para el bono dignidad esta renta y tenemos que sacar la platita de los jubilados y tenemos que sacar la platita básicamente de la gestora. Esto tendría que haber venido de las maravillosas empresas nacionales que tenemos, 76 empresas, y que seguimos invirtiendo en nuevas empresas. Cada vez que se les viene la idea a la cabeza, una idea brillante como hacer una fábrica de llantas. Quieren hacer una fábrica de llantas. No sé cuántas fábricas habrá en el país, pero evidentemente van a quedar desempleadas por el hecho de que el costo que tiene estas fábricas del Estado subvencionamos los bolivianos, pues. Lo mismo pasa con las líneas aéreas. Yo tengo un gran aprecio por todos los funcionarios de BOA, pero lo que no puedo aceptar es que por el mal manejo de las directivas de BOA quieran cerrar otras empresas, para las pocas empresas nacionales que hay, y hagan una competencia desleal. O sea, eso no es correcto. Y lo mismo pasa en la fábrica de vidrios en Chuquisaca, que es una fábrica fracasada, que no genera ninguna rentabilidad, o la fábrica de pelos de camélidos en Oruro, que ha costado 11 millones de dólares y no da un solo pelo a la venta en el mercado. Entonces, lo que quiero dar a entender es que cada día de diferentes fuentes sacan de los ciudadanos, de la gente, recursos para mantener un sistema centralizado que ya no funciona. Esto el 2025 se va a acabar porque parte de las decisiones que va a tomar o que tiene que tomar la población es si seguimos con este Estado centralista que absorbe toda esta energía, esta generación de recursos a través de las tributaciones, a través de diferentes modelos de captación de recursos. Uno de ellos es la gestora. Y cuando hoy día está grabado, esto no lo estoy diciendo yo, está grabado por parte de este director nacional de la gestora, que es un hito, que ni siquiera se ha planteado en el Parlamento la elección de la directiva, porque no es viable, porque claramente no quieren que eso sea viable para que se conforme el directorio de la gestora, aun siendo ilegal que se queden con tus ahorros. Resulta que hoy día al señor, cuando le preguntan así de puntual, ¿cuánto se le debe al jubilado, al aportante, al que está activo hoy día, de todos los manejos de la gestora? O sea, del pasado en las AFPs y la gestora ahora. Él se limitó a indicar cuál es la diversificación de la inversión que se ha hecho con esos recursos, pero no pudo responder cuánto se le debe al jubilado y al activo hoy día que es aportante, como muchos de nosotros que aportamos todos los días, o como muchos funcionarios públicos que nos están viendo hoy día, o funcionarios de orden privado. Entonces, es ahí ese gran secreto que cuando nosotros hemos pedido la petición de informe escrito, el ministro de Economía, que es la gestora está bajo el Ministerio de Economía, la respuesta fue: vaya usted a la página web. Y yo invito a cualquier ciudadano, esto no es un problema ideológico, son sus ahorros, es su platita. Esto es un problema de cómo vamos a envejecer y con qué platita se van a defender con cierta dignidad en la vejez. Entren a la página web de la gestora
entren a la página web del Ministerio de Economía y averigüen dónde han depositado los 7.000 millones de dólares. A ver si se enteran, a ver si nos enteramos dónde han puesto esta platita y dónde están estas empresas donde se ha invertido que han dado tanta rentabilidad y tanto retorno al país, que seguimos con una deuda, seguimos creciendo en deuda externa e interna, que ya estamos en 28.000 millones de dólares en deuda externa e interna. Si esto fuera tan grandioso, si fuera de tanto retorno, ¿dónde están los retornos? ¿Dónde está la inversión y la satisfacción por parte de los jubilados y los que aportan ahora en esos retornos? Yo quisiera una respuesta clara, a la cual no se me dio mediante mis peticiones, mediante mi petición de informe escrito al Ministerio del área. Senador, última consulta para pasar a mi compañero Never Antelo. Rechazada la acción de abstracta de inconstitucionalidad, ¿qué se viene por parte de su persona? Bueno, que quede claro y reitero a los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo, a toda Tarija y el país, se presentó esto un 8 de mayo. La respuesta fue un 17, si mal no recuerdo, de mayo, o sea, 10 días. Íbamos a consultar, íbamos a preguntar y no pasaba de la ventanilla. Y de repente nos enteramos 3 meses más tarde, el 18 de agosto, que esto ya había sido resuelto. Como digo, 2 votos en contra y 1 a favor para solo tratar en plenario, o sea, en la sala plena, perdón. Lo que hemos hecho ahora es elevar una queja para que esto se impugne y que más allá de la determinación de estos 2 magistrados contrarios a los intereses evidentemente de los ciudadanos para que sea debatido en sala plena, vaya a sala plena. Mire, no le tengo mucha fe, no sé cuánta gente le tiene fe al sistema judicial, pero evidentemente que el Tribunal Constitucional en los últimos meses no es el llamado a dar las certezas que el país requiere en diferentes determinaciones. Ahora ni siquiera el Parlamento, por una determinación del tribunal aquí en La Paz, no se puede interpelar ministros, o sea, ya hasta lo que la Constitución manda, el tribunal nos prohíbe. Entonces, no le tengo fe, pero esto no va a parar. Este no es un problema ideológico, este es un problema de la vida de los bolivianos y bolivianas que han aportado recursos y que requieren tener claridad en cuanto al manejo de sus recursos y que hoy día ven que se está despilfarrando esos recursos y no se tiene una información concreta, porque si no me dices dónde estás poniendo la platita, entonces yo empiezo a sospechar de qué estás haciendo con mi platita, pero además, la pregunta de fondo, Díbar, ¿quién te autorizó? ¿Quién te dio el derecho a manejar mis ahorros? ¿De qué manera? ¿Por qué estás haciendo algo que debería ser una libertad, elegir dónde poner tu platita que has ahorrado toda tu vida? Perfecto. Voy a cederle espacio también a mi compañero Never Antelo, que también tiene consultas. Muchas gracias. Un saludo al senador Rodrigo Paz Pereira. Un tema sin lugar a dudas importante, analizar el tema de la gestora. Más allá del tema de inversión, el tema de cobertura también, senador. ¿Cuánto se ha disminuido el tema de cobertura, tomando en cuenta de que con el pasar de los años la cantidad de personas que pueden optar para una jubilación digna se reduce debido a varios factores, ¿no? El autoempleo, la informalidad, los contratos precarios que hay hoy por hoy en las instituciones, y esto hace pensar cuál será el futuro de este fondo de pensiones. El futuro del fondo de pensiones va a ser como el futuro del Estado centralista, es inviable, es inviable. El crecimiento de la economía informal es debido a la centralidad del Estado y al absorber el esfuerzo de nuestra sociedad en función de proyectos que no son rentables para el país. Me refiero a proyectos productivos. Es el individuo el que produce, no es el Estado. Por eso ahí hay un concepto diferente. O el Estado trabaja para la gente en el sentido de dar oportunidades y generar una amplitud financiera para que sea la gente que ha demostrado. El 85% de la economía es informal. No es lo que provee el Estado, sino lo que la gente desde la calle, desde sus autoempleos, como tú indicas, de la generación de empleo en la familia o en otras instancias, pymes, sobre todo pequeñas y mediana industria. O sea, hay una generación de riqueza en el país que no está siendo parte de la formalidad, porque el Estado sigue encerrado en una visión centralista que nace evidentemente desde el 52, pero que ahora se cierra. Los ciclos terminan y ahora Bolivia en el siglo XXI necesita, en este nuevo siglo, una regeneración del Estado.
y la gestora es inviable en el futuro, porque no solo no crecemos en el universo de aportantes, sino que ese universo no está aportando, se está reduciendo en sus aportes. Entonces, hay 250,000 jubilados, pero en total somos 2.500.000 personas aportantes, entre, los jubilados que cobran y el resto, los 2.250.000, disculpas, son aportantes. Esto se está reduciendo, porque la crisis se está generando a que tú busques el empleo de la informalidad y muy pocos vuelven al retorno o vuelven con ciertos recursos para poner en la gestora o en algún tipo de institución que les permita tener una garantía a futuro, porque apenas sobreviven ahora, porque todo el enorme esfuerzo de la sociedad en generar economía lo absorbe el Estado centralista, ni siquiera el gobierno. El gobierno le toca ahora en turno, ni siquiera es un problema con este gobierno. Este modelo ya no rinde frutos. El Estado centralista no rinde, y lo sabe Tarija, lo sabe Santa Cruz, lo saben todos los departamentos del país, lo sabe La Paz, que sufre aquí de cerca ese centralismo. Entonces, esto es el cambio. El cambio es generar una transición de este Estado centralista a un Estado ya construido desde las regiones, donde la gestora va a tener que ser parte de esa transformación, porque es inviable hoy día, es insostenible, porque la base que aporta cada vez es más chiquita, no crece a la dimensión de las exigencias de la gestora y de lo que se consume el Estado a través de la gestora de los recursos de los bolivianos. ¿Y qué va a pasar con estas personas que están al margen, fuera de esta cobertura? ¿Qué otras opciones y alternativas tienen de poder contar con una jubilación digna? Mira, yo tengo una persona que trabaja conmigo acá, que me colabora, y él aportaba antes 500 pesitos cada mes. Él ha sido albañil, ha sido fontanero, ha sido chofer, ha sido trufista, estilo otro, y ahora me está colaborando acá, y él aportaba 500 pesos al mes. O sea, fuera de cumplir con el tema familiar, hacían ese esfuerzo de aportar. Hoy día no puede aportar. Hoy día no puede, porque él tiene empleo, sí, pero su mujer no tiene empleo. Y la mujer no es consistente su empleo por el hecho de que tiene que generar venta en la calle, comida. Y eso no siempre es estable. Entonces, ellos ya no aportan al tema de su renta. Antes ponían 500 y ella ponía su otra parte y eran 500 al fin. Hoy día no pueden generar ese aporte, porque claro, tienen que comer y el tema de su jubilación va a tener que esperar. Entonces, no le estamos dando un margen a ese 85% de la informalidad que genera empleo, pero que no se puede incorporar a una visión de este Estado centralista. Pero además, el problema es que no cree, porque ponen su esfuerzo y tienen la sensación de que el esfuerzo del aporte va para gastar en recursos o en necesidades del Estado, no para garantizar su futuro. Entonces, esto es una crisis que va fuera de que la base de aportes no crece. Segundo, la credibilidad se está cayendo a pedazos en el Estado, porque a todo nivel se cae a pedazos en nuestra policía, se cae a pedazos en la justicia, se cae a pedazos en el poder legislativo, yo me incluyo en eso, se cae a pedazos en todos los niveles institucionales, porque no está resolviendo los problemas. Por eso esto no aguanta. Y estos ciudadanos, como muchos otros, lo que están pidiendo es que hay que generar un cambio en la estructuración del servicio del Estado en función del ciudadano, o sea, de la gente, y no la gente en función del Estado. En una publicación de la Fundación Milenio, el 18 de agosto, hace referencia de que también no solo está en riesgo el tema de la jubilación de los aportantes, sino también el bono de la renta dignidad, ¿no?, denominado anteriormente Bono Sol, porque se financia aparentemente con recursos de la gestora pública y también de las empresas de provisión de energía eléctrica que destinan un 5%. Y si la gestora va en caída, hay el riesgo de que se pierda esto también. En principio, la financiación viene por parte de las empresas del Estado. La gestora está viniendo a hacer una suerte de salvavidas. O sea, no debería estar ahí metida la gestora en función de la necesidad central. O sea,
la respuesta central del gobierno es: tenemos tan buenas empresas como en su momento eran los recursos que generaban los hidrocarburos y en la empresa de electricidad, que evidentemente es ahora de las pocas empresas que dan utilidad, si no es la única, pero todas las demás están en déficit, y ese costo lo pagamos todos los bolivianos, y para colmo de ahí tendríamos que haber sacado los recursos para pagar la renta dignidad. Entonces, esto está claro que no es viable, estimado Never, y yo quiero que entiendan. Yo sé que hay algunos, tal vez del partido de gobierno, cualquiera de los dos bloques, especialmente el oficialismo, diga: no, nos está atacando. No se está atacando. Se está hablando algo que es real, que hay que tratar y hay que discutir abiertamente entre todos los bolivianos y bolivianas. No es que tengamos que mañana meter a la cárcel a Rodrigo Paz porque está declarando esto. No, el problema va a continuar. El problema no tiene retorno. Es un problema que hay que darle solución. No se va a solucionar de por sí solo. Es como los dólares. Dicen que se ha resuelto el problema de los dólares. Oiga, hay 7.000 millones de dólares en lo que se concibe el colchón bank, o sea, en los colchones de los ciudadanos. Y cuando uno va y ve los cambios en la calle, está en 7.30, 7.50, por mucho que metas a la cárcel a los cambistas. Eso no va a cambiar, es un problema de economía, y a la economía hay que tratarla con medidas económicas, no con discursos. Y la gestora no hay que tratarla con discursos ideológicos, sino con tratarla como una institución que requiere generar una serie de cambios, pero además dándole opciones a los bolivianos. Que exista la gestora, sí, pero dale opción a elegir dónde poner sus ahorros. Y lo mismo con una serie de instituciones centralizadas por el Estado. O sea, esto ya no da más, y no es un problema de corretearlo a Rodrigo o a Juan o a Pepe. Juan Pueblo sabe que esto tiene que cambiar, y va a cambiar, quiera o no quiera el Estado, quiera o no quiera el gobierno. Muy bien. Senador, muchas gracias por este contenido. Nada, a ustedes, y lo que quiero transmitir es de que, si bien el escenario es complicado, con un solo gesto de apertura y búsqueda de consenso, y no mandar a ministros a perseguir gente, si no ese gabinete se dedicara a consensuar y buscar soluciones, por lo menos en este senador tendrían la disposición de buscar salidas. Pero si todo es perseguir, si todo es corretear, si todo es insultar, si todo es judicializar, evidentemente, como te vuelvo a decir, a Rodrigo, a Juan y a Pablo lo podrán meter a la cárcel, pero tarde o temprano la gente va a reaccionar, porque esto ya no da de sí, tiene que cambiar, y esto puede hacerlo o a través de consenso, que es lo más correcto ahora en gestión. 2, o la gente empieza a movilizarse en las calles, que eso parece ser lo que está aconteciendo y nace desde el propio partido de gobierno. O 3, paciencia, y el 2025 estos señores se van, transformamos el Estado centralista y generamos una nueva visión en este siglo, que no es lo mismo del siglo XX. Estamos en un nuevo siglo, en una nueva etapa para repensar el Estado y la patria. Muy bien. Pausa, volvemos en breve hablando de la informalidad, del empleo, hablamos también de lo que significa el costo de vida, la inflación que aparentemente está camuflada por políticas del gobierno, especialmente en discursos, pero la realidad es otra. Hoy hablamos en la radio y TV, analizamos este tema con algunos sectores, pero esta noche analizaremos con datos técnicos de cómo en realidad afecta la inflación ya sentida, la falta de circulante en Tarija. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. Es hora que el mundo conozca la Tarija emprendedora, la Tarija productiva e innovadora. Una Tarija